todos nosotros, sin juzgar a los demás, nos hemos dado cuenta, y ojalá que ninguno de nosotros sea así. Hay gente que se cree superior a los demás, superior en todo sentido. Socialmente se cree mejores personas porque posiblemente económicamente estén mejor que otros. Hay otros que por sus estudios se creen mejor que los demás, señal clara de que no comprendieron el estudio. Porque el estudio nos hace mejores personas. Y hay gente que en la fe también se cree mejor que los demás, con más fe, más piadosos, más santos. Pero el mismo hecho de creerse así es la prueba clara de que no son mejores. A esto se le llama complejo de superioridad, gente acomplejada. Y el complejo de superioridad es la actitud de creerse superior que todos por las virtudes que dicen tener, por la inteligencia que también dicen tener, y por la fe que no se les ve por ningún lado en sus obras. Y una persona con complejo de superioridad normalmente es arrogante, es presumida, es altanera y con sus actos trata de apachar a los demás. Y normalmente una persona así se infla y se ensalza, y detrás de todo esto, una persona así esconde verdaderamente su poca estima e inflándose quiere aparentar. Y es lo que cabalmente nos dice hoy la palabra, sobre todo del Evangelio. Primero, en la primera lectura, nos dice que Dios siempre atiende y ve al pobre, aquel que se abre totalmente a Dios, y Dios lo protege. El apóstol San Pablo nos dice que ha hecho el buen combate. ¿Y cuánto le costó al apóstol Pablo combatir? Porque sentía en él la fuerza del pecado. Pero confiando en el Señor, fue saliendo adelante. Y el cristiano es aquel que en su humildad se agarra de Dios, y por la respuesta que le da a Dios, Dios vence siempre el mal, el pecado y la muerte. Y el Evangelio es bien claro. En los domingos pasados nos vino hablando el Señor de la oración. Y hoy también nos habla de la oración confiada, de la oración humilde
y de la oración en total abandono en Dios, haciendo ver la realidad de nuestra vida y no la apariencia. Porque también en lo religioso algunos viven de pura apariencia y con una falsa religión y con una falsa fe que no da frutos y que no da frutos en la vida del cada día, en la vida de relación con los demás, en la vida de la justicia, en el trato con la gente y en la vida de caridad y amor, porque tenemos entendido que una persona que realmente se encuentra con el Señor, se le nota su vida nueva. Y la vida nueva, ¿a dónde la demostramos? En el templo. Aquí todos son buenos. Hasta el más malo tiene carita de ángel bueno. Carita de yo no fui. Pero es en la vida de todos los días donde nosotros hemos de demostrar nuestra fe. Y no una fe superficial que se queda solamente en lo externo. Se queda en flores, se queda en andas, se queda en procesiones, pero no se le ve en la vida de relación con los demás. Y por eso, aunque hable mucho y grite mucho, no está viviendo la auténtica fe que nos hace sencillos y humildes. Y no comprende lo de Dios. Fíjense que Jesús, una vez orando, dijo el Señor: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas se las has ocultado a los orgullosos, a los soberbios y a los sabios según este mundo, y se las has dado a conocer ¿a quién? A la gente sencilla y humilde de corazón. Y es en la sencillez y en la humildad donde realmente nosotros nos llenamos de Dios, que transforma y que cambia nuestra vida. Fíjense cómo empieza el Evangelio de hoy. Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Algunos pues que se creían mejores que otros, se creían santos y los otros son pecadores y los desprecian. Y entonces Jesús nos da esta hermosa parábola de dos hombres que subieron al templo. El fariseo se puso delante, todo erguido, bien parado, con los brazos extendidos. Te doy gracias, Padre, porque no soy como los demás. Y los demás, según él, eran ladrones, injustos y adúlteros. Y está acusando a los otros, sin ver la realidad de su propia vida. Como aquellos que juzgan y quieren quitar la basurita del ojo en las otras personas, sin darse cuenta de las grandes trancas que traen ellos en su propio ojo. Tampoco soy, fíjense,
había subido también el publicano. Y el publicano era considerado un pecador público. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. Y hay gente, mis hermanas y hermanos, que son de mala vida, que son corruptos y que también diezman en las iglesias. Y lo que Dios quiere es justicia y no tanto esas cosas. Entonces miren, el publicano se puso en una actitud humilde. No se atrevía a levantar la vista y estaba postrado, estaba hincado y se había quedado lejos. Y lo único que hacía este publicano era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Es decir, pues, reconoció su pecado. Y la verdad libera. Y la verdad es que Dios nos ama a pesar de nuestro pecado. Pero cuando uno reconoce su pecado, ¿qué hay que hacer? Seguir igual, convertirse, abrirse a la esperanza y saber que el amor de Dios es más grande que cualquier pecado nuestro. Y pregunta el Señor al final: ¿quién de los dos, el fariseo y el publicano, quién de los dos salió justificado del templo? ¿Quién de los dos salió justificado? ¿Quién salió justificado? ¿Quién salió? A ver, Silvia. El publicano, que se abrió a la verdad, reconoció su pecado. El fanfarrón, el mentiroso, aquel que se creía superior a los demás, salió peor de como entró. Fíjense que normalmente cuando a uno le dice: sos fariseo, ¿qué le están diciendo? Sos fariseo, sos farisea, ¿qué le está diciendo? Que uno es ¿qué? Hipócrita, mentiroso, que uno se infla mucho, que uno se cree la gran cosa, y la realidad de la vida es que no, y que abajo de todo eso hay un gran pecado de arrogancia, hay un gran pecado de vanidad y hay un gran pecado de injusticia. Y normalmente el sentido que nosotros le damos a la palabra fariseo, en el modo de hablar popular, fariseo, hipócrita. Sí, ciertamente que ese es el sentido que hoy le damos. Pero la palabra fariseo significa separado. Entonces el fariseo era aquel que se separaba, que se creía justo, se apartaba de los demás, porque los demás eran una gran plebe de pecadores, y se creía santo. ¿Y cuánta gente hay, lo digo de esta manera, que tienen carita de yo no fui? Y es una gente desgraciada, es una gente que tiene muchas culpas. Y eso sí, son buenos para acusar
a los demás. Entonces, la persona auténticamente religiosa es aquella persona humilde que reconoce cómo está su vida delante de Dios, que abre su corazón para que Dios le transforme y para que Dios le cambie. Y es aquella persona que también va luchando en la vida por convertirse. Y Dios sabe cómo está su corazón. Y en la medida en que va confiando en Dios, esa persona se va transformando y se va convirtiendo. Y por eso San Pablo dice: he hecho el buen combate. Que nos ayude el Señor a hacer el buen combate de la vida, a hacer el buen combate de la fe, a hacer el buen combate del amor, a hacer el buen combate de la verdad. Y entonces sí, saldremos justificados. Pero esto lo tenemos que demostrar en la vida, porque hay gente que juega con Dios. Miren, el Congreso proclama Día Nacional de la Biblia. No hay Día Nacional de la Biblia. La Biblia es de siempre. Y hay que vivir según la palabra de Dios. ¿Y cómo pueden proclamar Día Nacional de Oración, Día Nacional de la Biblia, cuando sabemos lo que pasa con la mayoría de diputados? Que son grandes globos inflados, con apariencia de gente honesta, y cuánta corrupción y cuánto robo no hay en muchas de nuestras autoridades. Y se llaman los padres de la patria. No, hombre, son los grandes saqueadores de la patria, pero no los padres de la patria. Y los diputados, el presidente, los alcaldes son empleados nuestros. Y uno debería ver en las autoridades el ejemplo de honradez, el ejemplo de servicio. ¿Cuánto pisto supuestamente se gasta en propaganda y se quita en ayuda real a la gente? Porque sí, ¿verdad? Tienen que publicar aparentemente el bien que están haciendo. Y la vida no es así. La vida funciona de otro modo y es el Señor quien va conociendo de verdad el actuar nuestro. Hagámonos humildes, hagámonos sencillos, no nos inflemos, porque el sapo, de tanto que se infla, ¿qué le pasa al sapo? ¡Revienta! Y así nos pasa a algunos que nos creemos la gran cosa, que nos inflamos demasiado y que nos creemos mejores y superiores que los demás, cuando en realidad no lo somos. Y lo que nos hace mejores personas es el amor, es el servicio, es el respeto, es reconocer la dignidad que toda persona, hombre, mujer, niño, viejito, adulto, tiene. Es en la vida de todos los días donde nosotros vamos a mostrar que el Señor está actuando en nosotros como actuó en la parábola que acabamos de escuchar. Actuó en el fariseo. En el fariseo actuó el Señor. No. ¿En quién actuó? En el publicano.
Que el Señor nos dé la gracia de hacernos pequeños, amando y sirviendo a los demás.